Lo que conocemos como la resistencia civil no violenta o protesta no violenta termina siempre siendo más efectiva que la protesta violenta, básicamente porque la efectividad de una protesta tiene que ver con los niveles de participación. Hay varios estudios que se han hecho en varias universidades y hay uno muy especial que se ha convertido en una especie de bestseller, que es el de Erika Chenoweth, donde básicamente lo que se explica es que aquellas protestas que logran tener incidencia política son las que superan niveles de participación que van del 3,5 al 5% de la población nacional. Y evidentemente, en la medida que hay violencia en una protesta, los niveles de participación se reducen de manera drástica. Esa es la principal razón que explica por qué las protestas no violentas tienen mayor incidencia y terminan teniendo mayor resultado que las protestas violentas. Hay también un estudio, ella hace un estudio de 100 años de protesta en el mundo, y una de las cosas que encuentra es que mientras algo menos del 20% de los movimientos violentos fueron eficientes, fueron eficaces en procesos como luchas por derechos humanos, procesos de descolonización o procesos de cambio político, el número de movimientos no violentos que lograron tener éxito prácticamente triplica esa cifra y la coloca cerca del 60%, alrededor de un 57% de casos exitosos. La protesta no violenta, para ser eficiente, normalmente necesita conducción. La ventaja muchas veces es que la protesta no violenta permite que grupos relativamente pequeños de personas tomen la iniciativa a través de lo que se conoce como protestas simbólicas, que no buscan justamente la masificación de la protesta, pero que sí buscan crear conciencia. Y esos normalmente son movimientos que pueden de alguna manera ser hasta cierto punto autónomos, que es fácil de organizar por grupos muy pequeños de personas, pero a partir de cierto momento, cuando estamos hablando ya de una participación masiva de la gente en esos porcentajes de 3,5 a 5%, lo que termina sucediendo es que se necesita cierto nivel de conducción para que esa protesta pueda manejarse de manera eficiente. El aporte básicamente que hace la protesta no violenta es que dificulta mantener el poder por la fuerza. O sea, en la medida que muchas personas protestan y lo hacen de manera pacífica, reprimir se hace muy complicado. No puedes reprimir de manera legítima, no puedes justificar la represión, y en la medida que no puedes justificar la represión, los movimientos de protesta tienden a crecer y a multiplicarse. Y en ese momento es donde mantener el poder por la fuerza se vuelve tremendamente difícil. A partir de allí se abren normalmente espacios de negociación, a partir de que quienes ocupan el poder se dan cuenta que no pueden mantener el poder por la fuerza, entonces suele haber una mayor disposición a negociar sus condiciones de salida, y esto es un caso que hemos visto en muchos lugares del mundo. Quizás los casos más exitosos y que han tenido mayor cobertura y han sido objeto de más estudio son los que tienen que ver con Europa del Este, esos casos que se dieron alrededor de la disolución de la Unión Soviética, con esos procesos que se llamaron revoluciones de colores. Y las revoluciones de colores básicamente fueron revoluciones de protesta pacífica que obligaron a los gobiernos básicamente a negociar sus condiciones de salida o a reconocer procesos electorales que habían perdido y que se negaban a reconocer. Bueno, yo creo que todo proceso de transición política que sea pacífico tiene un componente de negociación. Eso evidentemente no significa que todos los que ocupan el poder en un momento dado estén dispuestos a negociar, ni que todos los que ocupan el poder en un momento dado estén en condiciones de poder negociar algo, pero evidentemente si lo que se busca es una salida pacífica, una salida que nos lleve hacia un proceso democrático, los procesos de negociación siempre van a estar presentes en mayor o menor digamos cantidad o mayor o menor importancia, pero siempre van a estar presentes. Y básicamente, ¿por qué? Porque quienes ocupan el poder en un momento dado no es un bloque homogéneo, no todos piensan de la misma manera, no todos tienen los mismos costos de salida, y evidentemente hay actores que pudieran salir del poder y pudieran de alguna manera pasar a tener una vida normal, o pudieran inclusive tratar de seguir haciendo vida política por la convicción en sus
ideologías políticas o por lo que sea, pero son personas que en un momento dado no han violado derechos humanos o no han estado participando en procesos de corrupción y tienen obviamente el derecho, igual que lo tenemos todos, a defender sus ideas y a defender sus ideales políticos. Entonces lo que hay que tratar justamente es que un bloque que ocupa el poder y que no es homogéneo, que se puedan hacer diferencias entre aquellos que pueden salir del poder sin mayores costos y aquellos que definitivamente tienen responsabilidades a las cuales responder una vez que abandonan el poder.